Bienvenidos a nuestro programa Para Salvarte. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y he venido a Birmingham a grabar estos espacios donde desarrollo algunos temas de mi libro Para Salvarte. Y el tema de hoy lo podríamos titular Razones para ser cristiano. Vamos a ver por qué somos cristianos. Podríamos dividir a la humanidad en dos grupos, los ateos y los creyentes. Nosotros no somos ateos, somos creyentes, porque, como decíamos en otro programa, lo que dicen los astrónomos del origen del cosmos confirman nuestra fe en Dios creador. Porque si los astrónomos han descubierto la edad del cosmos, hace 15.000, 20.000 millones de años, hace falta un creador que ponga el cosmos en la existencia. Por eso decía el padre Antonio Romañá, jesuita como yo, y director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro, me dijo a mí, y yo lo dije en televisión, no me hubiera atrevido a decirlo sin citarle a él, astrónomo de talla internacional, 30 años director del Observatorio de Astrofísica del Ebro. Pues el padre Antonio Romañá me dijo a mí, y yo lo dije en televisión, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Los astrónomos saben que el mundo fue creado, no se hizo solo, vamos a hacer solo. Antes de existir, nada se puede hacer. Por lo tanto, confirmando lo que los astrónomos han descubierto del origen del cosmos, nosotros somos creyentes. Hace falta un Dios creador, autor del cosmos. Segundo punto. Veíamos en el programa anterior, somos cristianos, porque creemos en Cristo, porque Cristo demostró que Él era Dios, porque profetizó su resurrección y después resucitó, como se confirma con los estudios científicos hechos en la Sábana Santa, que fue el tema del programa anterior. Pero hoy vamos a ver por qué somos creyentes, me he adelantado. No somos ateos, somos creyentes. Ahora, entre los creyentes hay dos grupos, los creyentes no cristianos y los creyentes cristianos. No somos creyentes cristianos, hay creyentes no cristianos. Los judíos son creyentes. Yahvé, el Dios de los judíos, es nuestro Dios, es el Dios creador. Los maometanos son creyentes. Alá, el Dios de los maometanos, es nuestro Dios, es el Dios creador. Por lo tanto, tanto los judíos como los maometanos son creyentes como nosotros, pero no son cristianos. Para ellos Cristo no es Dios. Para los metanos, para los maometanos, Cristo fue un profeta. Y para los judíos, da pena decirlo y yo no lo entiendo. Para los judíos, Cristo fue un don nadie, un don nadie. Yo no lo entiendo. Que Cristo, que llevaba sangre judía en las manos, sea ignorado por su pueblo. No lo entiendo, pero es así. Voy a contar una anécdota. Estuve yo en Palestina, fui a hacer un vídeo de Tierra Santa, un vídeo católico, porque los que van a Tierra Santa, los vídeos que le dan son, pues, protestantes o judíos. Mucho Abraham, mucho David, pero de Cristo poco, y de la Virgen nada. Entonces yo he hecho un vídeo de Tierra Santa católico, vibrante, erudito, científico, serio, pero al mismo tiempo vibrante y católico. Bien, a lo que voy. Voy a Palestina a hacer el vídeo de Tierra Santa y me dan un folleto de propaganda judía, donde se pone todo lo que han hecho los judíos en Palestina, lo cual es verdad. Y hay que reconocer que Palestina, desde que están los judíos, ha cambiado. Y lo que era un desierto, hoy es un vergel. Han puesto regadíos, han levantado fábricas, universidades. Es decir,
que los judíos han transformado Palestina, eso es evidente. Y en ese folleto ponía todas las obras de los judíos en carreteras, en urbanizaciones, en universidades, en hospitales, la gran obra de los judíos en Palestina. Bien. Y en ese folleto de propaganda judía en Palestina pone la lista de los judíos grandes de la historia. Pues desde Moisés, Gedeón, qué sé yo, hasta Ben Gurión, que es el realizador del Estado de Israel. Y en esa lista de hombres grandes del pueblo judío no está Jesús de Nazaret. No está Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, el más grande del pueblo judío y de la humanidad. Y el hombre más grande de la humanidad, que llevaba sangre judía en sus venas, es ignorado por los judíos. No está en la lista de hombres grandes del pueblo de Israel. Pero ¿cómo es posible que los judíos no estén orgullosos de tener en su raza el hombre más grande de la historia? El hombre que ha influido más en la historia de la humanidad. El hombre más amado de la historia de la humanidad. Otro día, en otro programa, haremos alusión a esto, a lo que Cristo ha influido en la historia de la humanidad y cómo Cristo es el hombre más amado de la historia de la humanidad. Ya hablaremos, pero a esto voy, a esto voy. Los judíos debían estar orgullosos de que el hombre más grande de la humanidad es de su pueblo. Llevaba sangre judía en el alma. Pues no, señor, lo ignoran. No está en la lista de los hombres grandes del pueblo de Israel. Yo esto no lo entiendo, no lo entiendo. Le pregunté a un jesuita que es profesor de historia de la Iglesia, padre García Villoslada, oiga, ¿y cómo se explica que los judíos ignoren a Cristo y no quieran nada con Cristo? Y me dijo él, porque Cristo fue el Mesías del mundo entero. Cristo vino a salvar al mundo entero. Y los judíos quieren su Mesías nacional, su Mesías particular, el Mesías que les dé a ellos el dominio del mundo entero. Y como Cristo vino a ser Mesías del mundo entero, no lo quieren. Están esperando su Mesías particular, el Mesías de ellos propio que les dé el dominio del mundo entero. Bien, será por eso, pero el hecho es inconcebible que el pueblo judío no esté orgulloso de que en su raza esté el hombre más grande de la historia. Ahora bien, voy a hacer una pequeña, porque creo que es verdad, que hay una reacción en el pueblo judío de acercamiento a Jesucristo. Yo recibo mensualmente una revista, que no sé, yo no domino el inglés, no sé si lo digo bien, pero a ver si me entendéis. Jews for Jesus, los judíos por Jesús, los judíos por Jesús. Nueva York, estuve yo dando conferencias en Nueva York y veía chicas con esas camisetas que pone con nombres, y ponía también Jews for Jesus, los judíos por Jesús. Por lo tanto, hay un sector del pueblo judío que se acerca a Jesús. Eso es verdad. O sea, que hay un acercamiento del pueblo judío a Jesús. Pero este acercamiento, pues limitado de algunos grupos de judíos, no quita que en general el pueblo judío ignora a Jesús. Por lo tanto, me estoy extendiendo mucho. Es cierto, los judíos son creyentes, pero no son cristianos. Y los maometanos son creyentes, pero no son cristianos, porque todos adoramos al mismo Dios, pero no todos creen que Cristo es Dios. Nosotros somos creyentes y cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque creemos que Cristo es Dios. Pues para llegar a esta conclusión voy a dar dos pasos. Primero, que Cristo fue un hombre de la historia y que Cristo demostró que Él era Dios. Vamos a detenernos en la primera parte. Jesús, hombre de la historia. Porque hoy se niega todo. Yo suelo decir, cuando hablo de esto, es imposible inventar una nueva barbaridad. Porque todas las barbaridades posibles ya se han dicho. No es posible inventar una nueva barbaridad. Porque cualquier barbaridad que digas ya la ha dicho antes alguien antes que tú. Pues una de las barbaridades que se han dicho, que Cristo es un mito, que Cristo no existió, que eso le decimos los cristianos, que es un cuento chino. Cristo no existió, esto escrito en los libros, escrito,
que Cristo no existió, que es un mito de los cristianos. Pues primer punto, Cristo existió. Cristo fue un hombre de la historia. Y para fundamentar nuestra creencia en el Cristo histórico, vamos a empezar por historiadores no cristianos. Historiadores no cristianos. Cristo está en los historiadores del imperio. Un Plinio el Joven, un Flavio Josefo, un Tácito, un Suetonio. No eran cristianos, eran paganos. Eran historiadores del imperio. Y hablan de Cristo. Hombre, le dedican 3 líneas, 5 líneas. Pero no es poco que un historiador del imperio romano, con la cantidad de gente importante que había en el imperio romano, que dominaban toda la civilización mediterránea, con tantísima gente importante del imperio romano, le dediquen 3 líneas, 5 líneas a un carpintero de pueblo que murió ajusticiado en un patíbulo. Pero ¿cuántos carpinteros de pueblo hubo en el imperio romano y no han pasado en la historia? ¿Y cuántos ajusticiados en patíbulos en el imperio romano y no han pasado en la historia? ¿Por qué Cristo pasó a la historia? ¿Por qué Cristo, carpintero de pueblo, que murió ajusticiado en un patíbulo, ha pasado en la historia? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Voy a leer en mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, por eso está tan gordo, y ahora lo llamo Enciclopedia del Católico, porque aquí he puesto todo lo que sé. Para hacer este pequeñez me he leído más de 1.600 libros, y he puesto en mi libro lo mejor que he encontrado en 1.600 libros, más de 1.600 libros que he leído. Y aquí, citando a Flavio Josefo, dijo, apareció un tal Jesús que hizo obras maravillosas. Él, para él, dice, si se le puede llamar hombre, porque hizo obras maravillosas. Para un romano, en el Olimpo había multitud de dioses. Por lo tanto, para él, Jesús puede ser un dios más, no nuestro Dios, el Dios único, creador del cosmos. Para él no. Pero es interesante que un historiador del imperio reconozca la existencia de un tal Jesús de Nazaret, si le podemos llamar hombre, porque hizo obras maravillosas. Estos historiadores del imperio. Y Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, le dedican 3 líneas, 5 líneas, pero aquí cito, he leído uno, pero cito lo que dicen los distintos historiadores de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, punto primero, Jesús está en los historiadores del Imperio Romano. Por lo tanto, todo el que me diga que Jesús es un mito, que no existió, que es un invento de los cristianos, pues o no sabe lo que dice o miente, que es peor. Tanto, Cristo fue un hombre de la historia y de él sabemos algo por los historiadores del imperio. Pero sabemos mucho más de Cristo. Sabemos mucho más de Cristo. Porque tenemos la vida de Cristo escrita por los que convivieron con él, por los que vieron lo que hizo, por los que oyeron lo que dijo, contemporáneos de Jesús, que cuentan lo que vieron y lo que oyeron. Dice el evangelista San Juan, lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio. San Juan afirma, doy testimonio de lo que he visto y de lo que he oído. Y cuando yo tengo el testimonio de un testigo presencial, esto es lo más firme, lo más seguro. La mayor confianza para mí de un relato es que ese relato sea de contemporáneos, de testigos presenciales. Voy a contar una anécdota, o dos anécdotas. Daba yo conferencias en Palma de Mallorca, en España, y yo estuve 15 días, una semana en un sitio, otra semana en otro, y el domingo intermedio me meten en un coche, me dan una vuelta para enseñarme las bellezas de la isla. Mallorca es muy bonita, está llena de turistas siempre, hay unas cuevas de estalactitas y estalagmitas, Artà, el Drac, etc. Entonces me dan una vuelta por la isla de Mallorca y fuimos a comer, creo, paramos en la bahía de Santa Ponsa,
una pequeña cala, una bahía pequeñita que hay allí en la isla de Mallorca. Y en esa bahía de Santa Ponsa hay un monumento que pone: aquí desembarcó Jaime I el Conquistador en 1225, creo que es. 1200, veintitantos. Bien, un monumento. Jaime I el Conquistador, pues iba con su escuadra catalana y valenciana, iba a conquistar Mallorca y tuvo una tormenta, desarticuló la escuadra y parte de la escuadra se refugió en Pollensa, que es una bahía que hay más al norte, y él se refugió en la bahía de Santa Ponsa y allí desembarcó 1225, pongamos. Bien. Bueno, pues sí, será verdad, será verdad. Yo no tengo por qué dudar de que ahí desembarcó Jaime I el Conquistador en 1225, por ejemplo. Pues sí, pero vete a ver, de 1220 y tantos, lo que ha llovido. Ah, es que hay documentos. Sí, bueno, hay documentos. Bueno, vete a ver. Pero ¿cómo va a tener para mí el mismo valor esa conmemoración de que en 1220 y tantos desembarcó Jaime I el Conquistador? ¿Cómo va a tener para mí el mismo valor que cuando yo en Cádiz, donde resido, a bordo del Dragaminas Tinto, un barco de guerra, hablo con dos oficiales de marina, un capitán de máquinas y un alférez de navío, y estos dos marinos me cuentan su naufragio? Son supervivientes de un naufragio. Y ellos me cuentan cómo fue el naufragio y cómo sobrevivieron al naufragio. Pues cuando a mí estos dos marinos me hablan de su naufragio y de la operación de salvamento, para mí tiene mucho más valor lo que me dicen estos testigos de su naufragio que ese monumento en Santa Ponsa del desembarco de Jaime I el Conquistador en 1220 y tantos. ¿Cómo va a tener el mismo valor? Por lo tanto, si a mí un hecho me lo cuentan testigos, tiene mucho más valor que todos los documentos que me encuentren en los archivos. Por tanto, primer punto, los evangelios están escritos por testigos que vieron lo que cuentan, que oyeron lo que cuentan, o por quienes hablaron con testigos. Por ejemplo, San Lucas dice en su evangelio que antes de escribir se ha informado cumplidamente de todo lo que pasó. San Lucas no fue apóstol, San Lucas no fue con Cristo por Palestina, San Lucas no oyó lo que Cristo predicó, pero San Lucas dice en el evangelio que me he informado adecuadamente de todo lo sucedido y eso es lo que escribo. Por lo tanto, los evangelios o escritos por testigos de los hechos o escritos por evangelistas que se informaron adecuadamente antes de escribir lo que dicen. Por lo tanto, primer punto, para tener confianza en que los evangelios dicen la verdad, que están escritos por testigos que vieron lo que cuentan y oyeron lo que cuentan. Segundo punto, es muy importante. Los evangelios se han escrito para testigos de los hechos. No solo por testigos, para testigos. Para gente que conocía los hechos. Aquella primera generación conocía lo que había pasado. Muchos estuvieron delante de los milagros que hizo Cristo o convivieron con gente que habían estado delante. Por lo tanto, aquella primera generación que recibió los evangelios sabían muy bien lo que había pasado, porque ellos habían estado delante o habían hablado con personas que habían estado delante. Por lo tanto, un escrito que se escribe para testigos de los hechos, o dicen la verdad, o hubieran sido rechazados, Si los evangelios no hubieran dicho la verdad, aquella primera generación hubiera rechazado los evangelios como mentirosos, porque cuentan lo que no fue, porque ellos estaban delante y saben lo que pasó. Si los evangelios no dicen la verdad, hubieran sido rechazados. Voy a contar una anécdota que confirma esto. Daba yo conferencias en Barcelona, en los talleres Vulcano, son unos astilleros que hay en el muelle de Barcelona.
y hablaba yo a 1000 obreros que había allí en una gran nave, hablaba a 1000 personas, 1000 hombres había allí. Y yo hablaba un martes, hablaba de esto un martes. Y el domingo anterior habían jugado al fútbol en Barcelona 2 equipos rivales en primera división. Uno se llama el Barcelona y otro el Español. Pues los 2 equipos rivales en primera división que habían jugado el domingo anterior, pues me parece recordar, creo que era así, ganó el Barcelona 3-2. Creo que sí. Ganó el Barcelona 3-2 al Español. Y yo me inventé aquello y me salió muy bien y por eso lo repito. Yo le digo a los 1000 hombres que tengo delante, si yo escribo la crónica del partido del domingo y cuento cómo el Español le metió 5-0 al Barcelona, y me callo. Un rugido salió de aquella masa de hombres, porque 1000 hombres haciendo un comentario, cada uno dijo una cosa. ¿Qué ha dicho el padre? Que ganó el Español, si ganó el Barcelona, si fueron 3-2, si yo estuve en el partido, si lo oí por la radio, si me lo dijo un vecino. Cada uno dijo una cosa, pero 1000 hombres haciendo un comentario, de aquella masa salió un rugido, y digo, basta, basta, basta. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta? Todos sabéis que ganó el Barcelona 3-2. Si yo os digo que ganó el Español 5-0, fíjate la que se arma. ¿No aceptáis mi crónica? Y si pongo mi crónica en el periódico y pongo mi dirección, arreglado estoy. Porque los testigos del partido saben que ganó el Barcelona 3-2. Y si yo digo que ganó 5-0, me rechazan mi relato. Por lo tanto, cuando yo hablo a testigos de los hechos, o digo la verdad o me rechazan mi relato. Los evangelios, no hay un solo documento que contradiga los relatos evangélicos, ni uno. Y los evangelios se guardaban con tal veneración, se guardaban como oro en paño, se copiaban a mano, que no había imprenta.